Vamos a meternos de lleno en uno de los procesos de ingeniería más fascinantes y secretos del planeta, la creación de un coche de Fórmula 1. Desde que es solo una idea, un simple dato en un superordenador, hasta que se convierte en esa bestia que ruge en la pista, cada paso es una auténtica sinfonía de precisión, de ciencia y de una artesanía casi obsesiva. Y esta idea, esta simple frase, lo cambia absolutamente todo. Es clave olvidarse de lo que uno cree saber sobre coches. La filosofía de un Fórmula 1 no es solo ser rápido en las rectas, ¿qué va? Su principal objetivo es generar una fuerza descendente tan bestia, lo que llaman carga aerodinámica, que podría, en teoría, conducir boca abajo por el techo de un túnel sin caerse. Una auténtica locura. Así que, ¿por dónde se empieza? Pues mucho antes de que se corte una sola pieza de metal o se ponga una capa de fibra de carbono, el coche nace en un mundo completamente virtual. Es un concepto, una idea, lo que los ingenieros llaman el alma digital de la máquina. El proceso tiene como dos actos. Primero está la dinámica de fluidos computacional, o CFD. Dicho en plata, tienen unos superordenadores que se pasan miles de horas simulando cómo el aire choca y fluye por cada milímetro del coche. Y solo cuando ese diseño digital parece que funciona, solo entonces, se pasa al mundo real. Se construye una maqueta a escala y se mete en el túnel de viento. Es la primera vez que la teoría se ve las caras con la física de verdad. Una vez que la aerodinámica está, digamos, validada, es hora de dejar los píxeles y pasar a la materia. Y todo, absolutamente todo, empieza con la pieza más importante para la seguridad del piloto, el chasis, también conocido como el monocasco. Es que el monocasco no es una simple estructura, es una armadura en toda regla. Pensemos en ello como la oficina del piloto, sí, pero también es su escudo personal. Y además, es la columna vertebral donde se ancla todo lo demás, el motor, la suspensión, todo. Para hacerlo, se usan hasta 200 capas de fibra de carbono, y cada una se orienta de una manera súper específica para aguantar diferentes tipos de fuerzas. Vale, pero ¿cómo se consigue que esa tela de carbono se convierta en algo más duro que el acero? Pues con esto, el autoclave. Es básicamente un horno de presión gigantesco. Meten ahí las piezas, las cuecen durante horas a 180 grados y a una presión brutal, y esto fusiona todas las capas con la resina. El resultado es una sola pieza, monolítica, con una resistencia que desafía la lógica. Y después de todo ese proceso tan complejo, el resultado es de verdad para alucinar. El chasis, esa célula de supervivencia indestructible que puede aguantar impactos de varias toneladas, pesa tan solo unos 35 kilos. Es una maravilla de la ciencia de materiales, no tiene otro nombre. Pero para que ese chasis pueda llegar a la pista, primero tiene que morir. Sí, como suena. La Federación Internacional del Automóvil obliga a los equipos a coger varios de estos monocascos, que valen cientos de miles de euros, y reventarlos en unas pruebas de impactos salvajes. Es la única forma de estar 100% seguros de que protegerá al piloto si ocurre lo peor. Claro, el chasis de carbono es la pieza central, pero un Fórmula 1 es como un puzzle gigantesco con miles de otras piezas, y cada una de ellas se fabrica con una precisión casi quirúrgica y con materiales que parecen sacados de una nave espacial. 14.500. Quedémonos con ese número. Es la cantidad de piezas individuales, más o menos, que componen un solo coche de Fórmula 1, cada una diseñada, fabricada y ensamblada a la perfección. Aquí simplemente no hay margen para el error. Y por supuesto, no se usa cualquier material, ¿eh? Cada uno se elige por un motivo muy concreto. El titanio, por ejemplo, va en componentes que soportan muchísima tensión, como los anclajes de la suspensión, porque es increíblemente resistente. Para la carcasa de la caja de cambios, en cambio, se usa magnesio, porque es súper ligero, y para otras piezas estructurales, aluminio de grado aeronáutico. Es un juego constante, máxima resistencia, mínimo peso. Pero si hay algo que te huela la cabeza es la tolerancia, la precisión. Las piezas se fabrican con una exactitud de hasta 0,05 milímetros. Para que nos hagamos una idea, eso es más fino que un pelo humano. Y la razón es muy simple. Un error de un solo milímetro en la suspensión a 300 km por hora podría significar un fallo catastrófico. Y para controlar esta locura de piezas, tienen un sistema de trazabilidad total. Cada componente, y cuando digo cada componente es cada componente, hasta el último tornillo lleva grabado un código único. Así el equipo sabe quién lo hizo, cuándo se instaló y, lo más importante, cuándo ha llegado al final de su vida útil y hay que cambiarlo sí o sí por seguridad. Bueno, ya tenemos el esqueleto y las miles de piezas. Ahora vamos a por el corazón de la bestia, la unidad de potencia, una de las más eficientes y potentes que se han creado jamás. A ver, la base es un motor V6 de 1,6 litros, que de primeras podría sonar a poco, ¿verdad? Casi como un coche normal. Pero
Ahí se acaban las similitudes. Es un motor turboalimentado e híbrido que en conjunto genera más de 1000 caballos de potencia. Y para ensamblar algo tan delicado se necesitan salas blancas, que son entornos totalmente estériles sin una mota de polvo como si fuera un quirófano. Y antes de que la caja de cambios se una al motor, la someten a una auténtica tortura. La ponen en un banco de pruebas, que básicamente es un simulador que la obliga a hacer miles y miles de cambios de marcha, replicando las vibraciones y las fuerzas de una carrera entera en circuitos como Mónaco o Spa. Hay que asegurarse de que no va a fallar cuando esté bajo máxima presión. Y llegamos al momento culminante, la fase final, donde todos esos miles de componentes, fabricados con esa precisión milimétrica, por fin se unen para dar vida al coche. Dentro de la fábrica, este momento tiene un nombre muy especial. Le llaman el matrimonio. Es ese instante simbólico y súper importante en el que el corazón, la unidad de potencia, se une por fin a la columna vertebral, el monocasco. A partir de aquí, el coche ya empieza a parecer, bueno, un coche. Y lo más increíble es que todo esto ocurre a una velocidad de vértigo. En una semana más o menos se pasa de un chasis vacío a una máquina completa. Se instalan kilómetros de cables, la suspensión, llega el día del matrimonio, se le viste con la carrocería y los alerones, y al 7.º día está listo. Ese primer aliento se llama shakedown. Y ojo que nadie se confunda, esto no es un test para ver si el coche es rápido, para nada. Es una prueba de sistemas. El coche da unas pocas vueltas, muy pocas, solo para comprobar que los miles de componentes, sensores y sistemas electrónicos se hablan entre ellos correctamente. Es el último control de calidad antes de la pretemporada. Pero si alguien cree que una vez nacido el coche el trabajo ha terminado, está muy equivocado. Esto es solo el principio. El proceso no para nunca. Durante una temporada, un equipo de Fórmula 1 puede llegar a introducir hasta 1000 cambios de diseño por semana. Es una evolución constante, brutal y sin descanso. Y esto nos lleva a un último dato, que la verdad es alucinante. De las casi 1000 personas que pueden trabajar en un equipo de F1, el 80% nunca, jamás, pisa un circuito. Son un auténtico ejército de ingenieros, diseñadores y técnicos en la fábrica que semana tras semana hacen posible esta proeza de la tecnología. Así que después de repasar todo este proceso, desde una simulación en un ordenador hasta una máquina que roza la perfección, la pregunta es casi obligada, ¿no? Si la ingeniería humana es capaz de conseguir esto, de empujar las barreras de la física y de los materiales hasta este punto, ¿dónde está el límite? ¿Existe realmente?